Capítulo 1. Introducción a la ciencia de la computación y a la programación. Introducción. Las computadoras electrónicas modernas son uno de los productos más importantes del siglo XX y especialmente de las dos últimas décadas. Son una herramienta esencial en muchas áreas: la industria, el gobierno, la ciencia, la educación, entre otras. En realidad, en casi todos los campos de nuestras vidas, el papel de los programas de computadora es esencial. Sin una lista de instrucciones a seguir, la computadora es virtualmente inútil. Los lenguajes de programación nos permiten escribir esos programas y, por consiguiente, comunicarnos con las computadoras. En esta obra, usted podrá comenzar a estudiar la ciencia de las computadoras o informática a través de uno de los lenguajes de programación más versátiles disponibles hoy en día, el lenguaje C. En este capítulo le introduce a la computadora y sus componentes, así como los lenguajes de programación y a la metodología a seguir para la resolución de problemas con computadoras y con una herramienta denominada C. La principal razón para que las personas aprendan lenguajes y técnicas de programación es utilizar la computadora como una herramienta para resolver problemas. De igual forma, para mayor comprensión de los términos de este libro se necesitan conocer algunos conceptos claves, como lo son algoritmo, Athlon, byte, CD-ROM, compilación independiente, compilador, computadora, disquete, DVD, editor, gigabyte, hardware, hertz, Intel, intérprete, kilobyte, lenguaje de programación, lenguaje ensamblador, lenguaje máquina, megabyte, memoria, memoria auxiliar, memoria central, módem, megahertz, microprocesador, ordenador, Pentium, portabilidad, software y unidad central de procesamiento. ¿Qué es una computadora? Una computadora es un dispositivo electrónico utilizado para procesar información y obtener resultados. Los datos y la información se pueden introducir en la computadora por la entrada o el input y a continuación se procesan para producir una salida o output, también denominados resultados. La computadora se puede considerar como una unidad en la que se ponen ciertos datos o entrada de datos. La computadora procesa estos datos y produce unos datos de salida. Los datos de entrada y los datos de salida pueden ser realmente cualquier cosa: textos, dibujos o sonido. El sistema más sencillo de comunicarse con la computadora para una persona es mediante el teclado, una pantalla, un monitor o un ratón, también denominado mouse. Hoy en día existen otros dispositivos muy populares, tales como los escáneres, los micrófonos, los altavoces, las cámaras de video, entre otras. De igual manera, a través de los módems es posible conectar su computadora con otras computadoras a través de la red denominada Internet. Los componentes físicos que constituyen la computadora, junto con los dispositivos que realizan las tareas de entrada y salida, se conocen con el término de hardware, traducido en ocasiones por la palabra material. El conjunto de instrucciones que hacen funcionar a la computadora se denomina programa, que se encuentra almacenado en su memoria. A la persona que escribe los programas se le llama programador, y al conjunto de programas escritos para una computadora se le llama software, traducido en algunas ocasiones con la palabra logical. Este libro se dedicará casi exclusivamente al software, pero será una breve revisión del hardware como recordatorio o introducción según sean los conocimientos del lector en esta materia. Organización física de una computadora o hardware. La mayoría de las computadoras grandes o pequeñas están organizadas de cierta forma. Ellas fundamentalmente constan de tres componentes principales: la unidad central de proceso o CPU, compuesta a su vez por la UAL o unidad aritmético-lógica y la UOC o unidad de control, la memoria principal central y el programa, tal como se puede apreciar en la figura 1.2 que se muestra a continuación. Si a la organización física de la figura se le añaden los dispositivos para la comunicación con la computadora, aparece la estructura típica de un sistema de computadoras, como son los dispositivos de entrada, los dispositivos de salida, memoria externa y el procesador o memoria central.
que también se puede observar en la figura 1.3. Dispositivos de entrada y salida. Los dispositivos de entrada y salida, conocidos también por las teclas ES y las siglas I/O, input o output, permiten la comunicación entre la computadora y el usuario. Los dispositivos de entrada, como su nombre lo indica, sirven para introducir datos, información, en la computadora para su proceso. Los datos se leen de los dispositivos de entrada y se almacenan en la memoria central o interna. Los dispositivos de entrada convierten la información de entrada en señales eléctricas que se almacenan en la memoria central. Los dispositivos de entrada típicos son los teclados, los lectores de tarjeta, ya en desuso, los lápices ópticos, las palancas de mando o joystick, los lectores de código de barra, los escáneres, los micrófonos, entre otros. Hoy día, tal vez el dispositivo de entrada más popular es el ratón o el mouse, que se mueve como un puntero electrónico sobre la pantalla para facilitar la interacción usuario-máquina. Los dispositivos de salida permiten representar los resultados o la salida del proceso de los datos. El dispositivo de salida típico es la pantalla, o CRT, o monitor. Otros dispositivos de salida son la impresora, imprimen los resultados en papel, los trazados gráficos o plotters, los reconocedores de voz o altavoces, etc. El teclado y la pantalla constituyen en muchas ocasiones un único dispositivo denominado terminal. El teclado de terminal es similar al teclado de una máquina de escribir moderna, con la diferencia de algunas teclas extra que tiene el terminal para funciones especiales. Si está utilizando una computadora personal, el teclado y el monitor son dispositivos independientes conectados a la computadora por cables. En ocasiones a la impresora se le conoce como dispositivo de copia dura o hard copy, debido a que la escritura en la impresora es una copia permanente, es decir, dura, de la salida, y a la pantalla se le denomina, en contraste, dispositivo de copia blanda o soft copy, ya que se pierde la pantalla actual cuando se visualiza la pantalla siguiente. Los dispositivos de entrada y salida y los dispositivos de almacenamiento secundario o auxiliar, es decir, memoria externa, se conocen también con el nombre de dispositivos periféricos o simplemente periféricos, ya que normalmente son externos a la computadora. Estos dispositivos son la unidad de disco, la unidad de disquete, CD-ROM, DVD, cintas, videocámaras, entre otros. La memoria central o memoria interna. La memoria central o simplemente la memoria interna principal se utiliza para almacenar información. Se le conoce como RAM, Random Access Memory, correspondiente a sus siglas en inglés. En general, la información almacenada en memoria puede ser de dos tipos: las instrucciones de un programa y los datos con los que operan las instrucciones. Por ejemplo, para que un programa se pueda ejecutar, es decir, correr, rodar, funcionar o como se dice en inglés ROM, debe ser situado en la memoria central, en una operación denominada carga o load del programa. Después, cuando se ejecuta, es decir, se realiza o funciona el programa, cualquier dato o precursor por el programa se debe llevar a la memoria mediante las instrucciones del programa en la memoria central. Hay también datos diversos y espacio de almacenamiento temporal que necesita el programa cuando se ejecuta con él a fin de poder funcionar. Ejecución. Cuando un programa se ejecuta, realiza o funciona en una computadora, se dice que el programa se ejecuta. Con el objetivo de que el procesador pueda obtener los datos de la memoria central más rápidamente, la mayoría de los procesadores actuales, muy rápidos, utilizan con frecuencia una memoria denominada caché, que sirve para el almacenamiento intermedio de datos entre el procesador y la memoria principal. La memoria caché en la actualidad se incorpora casi siempre al procesador. La memoria central de una computadora es una zona de almacenamiento organizada en centenares o millares de unidades de almacenamiento, individual o celdas.
La memoria central consta de un conjunto de celdas de memoria. Estas celdas o posiciones de memoria se denominan también palabras, aunque no guardan analogía con las palabras del lenguaje. El número de celdas de memoria de la memoria central, dependiendo del tipo y el modelo de la computadora, varían. Hoy en día el número suele ser millones. Puede ser desde 32.064 hasta 128 millones. Cada celda de memoria consta de un cierto número de bits, normalmente 8 bits, equivalentes a un byte. La unidad elemental de memoria se llama byte o octeto. Un byte tiene la capacidad de almacenar un carácter de información y está formado por un conjunto de unidades más pequeñas de almacenamiento denominadas bits, que son dígitos binarios, es decir, 0 y 1. Generalmente se acepta que un byte contiene 8 bits. Por consiguiente, si se desea almacenar la frase "Hola Mortiner, ¿todo va bien?", la computadora utilizará exactamente 27 bytes consecutivos de memoria. Obsérvese que, además de las letras, existen 4 espacios en blanco y un punto. Un espacio es un carácter que emplea también un byte. De modo similar, se puede hacer con el número de pasaporte: 1, comillas simples, 5, espacio, 48, 78, 91. Esto ocupará 9 bytes consecutivos, pero si se almacena como P5/48/891, ocupará solamente 1. Estos datos se llaman alfanuméricos y pueden constar del alfabeto, dígitos o incluso caracteres especiales como símbolos del numeral, asterisco y el signo de dólar. Mientras que cada carácter de un dato alfanumérico se almacena en un byte, la información numérica se almacena de un modo diferente. Los datos numéricos ocupan 2, 4 e incluso 8 bytes consecutivos dependiendo del tipo de dato numérico, que se verá en el capítulo 3. Existen 2 conceptos importantes asociados a cada celda o posición de memoria: su dirección y su contenido. Cada celda o byte tiene asociada una única dirección que indica su posición relativa en memoria y mediante la cual se puede acceder a la posición para almacenar o recuperar dicha información. La información almacenada de una posición de memoria es su contenido, tal como se muestra en la figura 1.6, donde se muestra una memoria de computadora que consta de 1000 posiciones en memoria, con direcciones de 0 a 999. El contenido de estas direcciones o posiciones de memoria se llama palabra, de modo que existen palabras de 8, 16, 32 y 64 bits. Por consiguiente, si se trabaja con una máquina de 32 bits, significa que en cada posición de memoria de su computadora se pueden alojar 32 bits, es decir, 32 dígitos, bien sean ceros o unos. Siempre que una nueva información se almacena en una posición, se destruye o desaparece cualquier información que en ella hubiera y no se puede recuperar. La dirección es permanente y única. El contenido puede cambiar mientras se ejecuta un programa. La memoria central de una computadora puede tener desde unos centenares de millones de bytes hasta millones de bytes. Como el byte es una unidad elemental de almacenamiento, se utilizan múltiplos para definir el tamaño de la memoria central, entre los que se encuentran el kilobyte, que se representa con las iniciales KB, que equivale o es igual a 1024 bytes o 2 elevado a la 10 bytes, prácticamente se toman 1000 bytes. Y el megabyte, que se representa con las iniciales MB y es igual o equivalente a 1024 bytes por 1024 bytes, es decir, 2 a la 20. Prácticamente se considera 1.000.000 de bytes. En la actualidad, las computadoras personales del tipo PC suelen tener memorias centrales de 32 a 64 megabytes, aunque ya es muy frecuente ver PC con memorias de 128 megabytes y 192 megabytes.
La memoria principal es la encargada de almacenar los programas y los datos que se están ejecutando, y su principal característica es que el acceso a los datos o instrucciones desde esta memoria es muy rápido. En la memoria principal se almacenan los datos enviados para procesarse desde los dispositivos de entrada, los programas que realizan los procesos, los resultados obtenidos preparados para enviarse a un dispositivo de salida. En la memoria principal se pueden distinguir dos tipos de memoria, la RAM y la ROM. La memoria RAM o Random Access Memory o memoria de acceso aleatorio almacena los datos e instrucciones a procesar. Es un tipo de memoria volátil, es decir, su contenido se pierde cuando se apaga la computadora. Esta memoria es en realidad la que se suele conocer como memoria principal o de trabajo. En esta memoria se pueden escribir datos y leer de ella. La memoria ROM o Read Only Memory es una memoria permanente en la que no se puede escribir, viene pregrabada, es decir, grabada por el fabricante. Es una memoria de solo lectura. Los programas almacenados en ROM no se pierden al apagar la computadora y cuando se enciende se lee la información almacenada en esta memoria. Al ser esta memoria de solo lectura, los programas almacenarios en los chips ROM no se pueden modificar y suelen utilizarse para almacenar los programas básicos que sirven para arrancar la computadora. La unidad central de proceso o UCP. La unidad central de proceso, UCP, o Central Processing Unit, CPU, como lo indican sus siglas en inglés, dirige y controla el proceso de información realizado por la computadora. La UCP procesa o manipula la información almacenada en memoria. Puede recuperar información desde memoria. Esta información son datos o instrucciones, es decir, los programas. También puede almacenar los resultados de estos procesos en memoria para su uso posterior. La UCP consta de dos componentes, una unidad de control UC y una unidad aritmético-lógica UAL. La unidad de control o Control Unit coordina las actividades de la computadora y determina qué operaciones se deben realizar y en qué orden. Asimismo, controla y sincroniza todo el proceso de la computadora. La unidad aritmético-lógica o Arithmetic Logic Unit ALU realiza operaciones aritméticas y lógicas, tales como suma, resta, multiplicación, división y comparaciones. Los datos en la memoria central se pueden leer o recuperar o escribir y cambiar por la UCP. El microprocesador es un chip, un circuito integrado que controla y realiza las funciones y operaciones con los datos. Se suele conocer como procesador y es el cerebro y corazón de la computadora. En realidad, el microprocesador representa a la unidad central de proceso. La velocidad de un microprocesador se mide en megahercios, que se representa con las siglas MHz, y manipulan palabras de 4 a 64 bits. Los microprocesadores históricos van desde el 8080 hasta el 80486, 80586, pasando por el 8086, 8088, 80286 y 80386, todos ellos del fabricante Intel. Existen otras empresas como AMD y Cyrix con modelos similares. Los microprocesadores de segunda generación de Intel son los Pentium, Pentium MMX y Pentium 2 con velocidades de 233, 266, 300 y 400 MHz. Los microprocesadores más modernos de la tercera generación son los Pentium 3 con frecuencia de 450 hasta 1 GHz. La guerra de los microprocesadores se centró en el año 2000 en torno a AMD, que ofrecen ya procesadores Athlon de 1 GHz y de 1.2 GHz. Intel presentó a finales de noviembre de 2000 su nueva arquitectura, el Pentium 4, la generación siguiente a la familia x86, que ofrecen chips de velocidades de 1.3, 1.4 y 1.5 GHz y anuncian velocidades de hasta 2 GHz. La memoria auxiliar o externa.
Cuando un programa se ejecuta, se debe situar primero en memoria central, de igual modo que los datos. Sin embargo, la información almacenada en la memoria se pierde o se borra cuando se apaga, es decir, cuando se desconecta la red eléctrica de la computadora. Y por otra parte, la memoria central es limitada en capacidad. Por esta razón, para disponer de almacenamiento permanente, tanto para programas como para datos, se necesitan dispositivos de almacenamiento secundario, auxiliar o masivo, también denominados mass storage o secondary storage. Los dispositivos de almacenamiento o memorias auxiliares externas o secundarias más comúnmente utilizados son las cintas magnéticas, los discos magnéticos, los discos compactos o CD-ROM, los videodiscos digitales o DVD. Las cintas también son utilizadas, pero principalmente por sistemas de computadoras grandes similares a las utilizadas en los equipos de audio. Los discos y disquetes magnéticos se utilizan para todas las computadoras, especialmente las medias y las pequeñas, es decir, las computadoras personales. Los discos pueden ser duros, de gran capacidad de almacenamiento, su capacidad mínima es de 10 megabytes, disquete o disco flexible, también denominados floppy disks, que van de 360 kilobytes a 1,44 megabytes. El tamaño físico de los disquetes, y por el que son conocidos, es de 5 1/4, es decir, 5,25, de 3,5, es decir, 3,5, y las dos caras de los discos se utilizan para almacenar información. La capacidad de almacenamiento varía en función de la intensidad de su capa ferromagnética y pueden ser de doble densidad, DD, o de alta densidad, HD. El disquete normal suele ser de 3,5 y de 1,44 megabytes de capacidad. Otro dispositivo cada vez más utilizado en una computadora es el CD-ROM o Compact Disc, que es un disco de gran capacidad de almacenamiento de hasta 650 megabytes, merced a la técnica utilizada, que es el láser. El videodisco digital o DVD es otro disco compacto de gran capacidad de almacenamiento, equivalente a 26 CD-ROM, que por ahora es de 4,7 GB. Existen unos tipos de discos que se almacenan en unas unidades especiales denominadas SIC, que tienen gran capacidad de almacenamiento comparada con los disquetes tradicionales de 1,44 megabytes. Estos disquetes son capaces de almacenar hasta 100 megabytes. La información almacenada en la memoria central es volátil, es decir, desaparece cuando se apaga la computadora, y la información almacenada en una memoria auxiliar es permanente. Esta información se organiza en unidades independientes llamadas archivos, ficheros o files en inglés. Los resultados de los programas se pueden guardar como archivos de datos y los programas que se escriben se guardan como archivos de programa, ambos en la memoria auxiliar. Cualquier tipo de archivo se puede transferir fácilmente desde la memoria auxiliar hasta la memoria central para su proceso posterior. En el campo de las computadoras es frecuente utilizar la palabra memoria y almacenamiento o memoria externa indistintamente. En este libro, y recomendamos su uso, se utilizará el término memoria solo para referirse a la memoria central. Comparación de la memoria central y la memoria auxiliar. La memoria central o principal es mucho más rápida y cara que la memoria auxiliar. Se deben transferir los datos desde la memoria auxiliar hasta la memoria central antes de que puedan ser procesados. Los datos en memoria central son volátiles y desaparecen cuando se apaga la computadora. Los datos en la memoria auxiliar son permanentes y no desaparecen cuando se apaga la computadora. Las computadoras modernas necesitan comunicarse con otras computadoras. Si la computadora se conecta con una tarjeta de red, se puede conectar a una red de datos locales o red de área local. De este modo se puede acceder y compartir a cada una de las memorias de disco y otros dispositivos de entrada y de salida. Si la computadora tiene un módem, se puede comunicar con computadoras distantes, se pueden conectar a la red de datos o enviar correo electrónico a través de las redes corporativas intranet y extranet o la propia red internet. También es posible enviar y recibir mensajes de fax. Proceso de ejecución de un programa. En la figura 1.10 se muestra la comunicación en una computadora cuando se ejecuta un programa a través de los dispositivos de entrada y de salida. El ratón y el teclado introducen los datos en la memoria central. Cuando se ejecuta el programa, los datos intermedios o auxiliares se transfieren desde la unidad de disco, el archivo, a la pantalla y a la unidad de disco a medida que se ejecuta el programa.
Comunicaciones, módem, redes, telefonía, RDSI y ADSL. Una de las posibilidades más interesantes de las computadoras es la comunicación entre ellas, cuando se encuentran en sitios separados físicamente y se encuentran enlazadas por vía telefónica. Estas computadoras se conectan en las redes LAN, red de área local, y WAN, red de área ancha. Aunque hoy en día las redes más implantadas son las redes que se conectan con la tecnología Internet y por tanto conexión a la red Internet. Estas redes son la intranet y la extranet y se conocen como redes corporativas, ya que enlazan computadoras de los empleados con las empresas. Las instalaciones de las comunicaciones requieren de líneas telefónicas analógicas o digitales y del uso de módems. El módem es un dispositivo periférico que permite intercambiar información entre computadoras a través de una línea telefónica. El módem es un acrónimo de modulador-demodulador y es un dispositivo que transforma las señales digitales de la computadora en señales eléctricas, analógicas, telefónicas y viceversa, con lo que es posible transmitir y recibir información a través de la línea telefónica. Estas operaciones se conocen como modulación, es decir, se transforman los datos digitales de la computadora para que puedan ser enviados por la línea telefónica como analógicos, y demodulación, es decir, se transforman los datos analógicos recibidos mediante la línea telefónica en datos digitales para que puedan ser leídos por la computadora. Un módem convierte la señal analógica en digital y viceversa. Los módem permiten además las conexiones entre computadoras, el envío y recepción de fax, el acceso a Internet, entre otros. Una de las características más importantes de un módem es la velocidad. Cifras usuales son 33,600K, que quiere decir baudios. Un baudio es un bit por segundo y se identifica con las siglas BPS. Otra cifra común en los módem es 56 baudios por segundo. Los módem pueden ser de tres tipos. Interno es una tarjeta que se conecta a la placa base intermitente. Externo es un dispositivo que se conecta externamente a la computadora a través de puertos como el COM o el USB, entre otros. La PC Card son módems de tipo tarjeta de crédito que sirven para la conexión a las computadoras portátiles. Además de los módems analógicos, es posible la conexión a Internet y a las redes corporativas de la compañía mediante la red digital de sistemas integrados, que se representa con las siglas RDSI en inglés y DSN, que permiten la conexión a 128 kilobaudios por segundo, disponiendo de dos líneas telefónicas, cada una de ellas de 64 kilobytes por segundo. También se está comenzando a implantar la tecnología digital ADSL, que permite la conexión a Internet a la velocidad similar a la red RDSI, entre 128 kilobaudios por segundo y 256 kilobaudios por segundo, según sea, para subir o bajar datos a la red respectivamente, pudiendo llegar hasta los 2 megabaudios por segundo. La computadora personal multimedia es ideal para la programación. Hoy día las computadoras personales profesionales y domésticas que se comercializan son prácticamente todas ellas multimedia, es decir, incorporan características multimedias como el CD-ROM, el DVD, tarjeta de sonido, altavoces y micrófonos, que permiten integrar texto, sonido, gráficos e imágenes en movimiento. La computadora multimedia puede leer discos CD-ROM y DVD de gran capacidad de almacenamiento. Esta característica ha hecho que la mayoría de los fabricantes de software comercialicen sus compiladores, es decir, programas que traducen los lenguajes de programación en CD-ROM almacenados en un solo disco, lo que antes necesitaba 6, 8 o 12 disquetes, y que cada vez será más frecuente el uso del DVD. El estudiante de informática o de computación actual y mucho más el profesional dispone de un amplio abanico de computadoras a precios asequibles y con prestaciones altas.
En el cuarto trimestre del año 2000, un PC de escritorio típico para aprender a programar y posteriormente utilizar de modo profesional es posible encontrarlo en precios en el rango comprendido entre 100.000 pesetas y 200.000 pesetas hasta 300.000 pesetas, lo que equivale a $500 o 1.500 dólares estadounidenses, dependiendo de las prestaciones y el fabricante, ya sean clónicos o fabricados por marcas acreditadas como HP, IBM o Compaq. Aunque la mayoría de las ofertas suelen incluir como mínimo 64 megabytes de memoria RAM, CD-ROM, monitores de 15 pulgadas, tarjetas de sonido, entre otros. A continuación se listan algunas de las características que debería poseer un PC ideal. El procesador debería contener microprocesador de las marcas Intel o AMD de 800 MHz o superior. Su memoria debería ser de 128 MB y recomendable para aplicaciones profesionales de un tamaño de 256 a 512 MB. La caché, es decir, la memoria especial que utiliza el procesador para acelerar sus operaciones, debería ser de 512 a 128 KB respectivamente. Su disco duro debería ser de un mínimo de 20 GB. Debería estar preparado para recibir internet incluso con un módem instalado, preferiblemente de 56 kbps por segundo. Debería poseer una memoria de video con un mínimo de 4 MB, un monitor de 17 a 19 pulgadas con pantalla tradicional o pantalla plana. Su almacenamiento debería poseer unidades de lectura de CD-ROM y DVD y estar capacitado con los puertos de serie, paralelo y USB y preferiblemente de las marcas HP, Compaq, Dell, IBM, Elcinte, Fujitsu, entre otros. Esto es todo para finalizar con el capítulo 1 de la lectura de programación. Se despide María José Montaña.